Buenas tardes, mi nombre es Carla Yanet Flores, soy la profesora ayudante de Tapia. El título de la clase es Teoría de los circuitos eléctricos. Definir qué es un circuito eléctrico, tipos de corriente, elementos básicos de un circuito eléctrico y variables básicas de un circuito eléctrico. Toda la materia está formada por átomos. Un átomo es una especie de sistema planetario según la teoría atómica de Bohr. El átomo no se puede dividir y tiene tres partículas subatómicas. Es el electrón con carga negativa, neutrón sin carga y protón con carga positiva. El electrón se encuentra dando vueltas alrededor del núcleo. El neutrón y el protón se encuentran dentro del núcleo. Y si en la capa de valencia hay uno o dos electrones, es muy fácil arrancarlos de su capa con poca energía. Entonces, si quitamos este electrón de acá, este automáticamente se vuelve con carga positiva porque tiene carencia de electrones. La naturaleza trata siempre de equilibrar las cosas. Entonces, si existe un lugar en la Tierra o en el mundo donde hay carencia de electrones, la naturaleza siempre va a buscar los lugares donde exista carencia de electrones. Y los va equilibrando. Entonces, si tenemos aquí electrones que andan por ahí sueltos, uno de estos va a tratar de equilibrar la carga del átomo que tenemos aquí. Cuando un electrón de los que andan sueltos entra aquí, automáticamente la carga de este átomo se equilibra y su carga se vuelve neutra. Si tenemos una nube que por el movimiento de las partículas del agua se queda con exceso de electrones, y en la Tierra un árbol que gracias al movimiento de sus ramas movidas por el aire genera cargas positivas o con carencia de electrones. Entonces, cuando la nube pasa por donde el árbol carente de electrones, se da la diferencia entre un lugar en la nube con exceso de electrones y un árbol con carencia. Entonces, ¿ahí qué creen que pase? Bueno, a lo que pasa, se le da una descarga o un rayo. Y es una cantidad inmensa de electrones. Y se equilibran las cargas en el árbol. Entonces, se genera el concepto de corriente eléctrica, que es un flujo de electrones. Esto es una energía caótica sin orden. Y el primero que trató de ordenarla fue Benjamin Franklin, que fue el primero que controló esta energía caótica y la hizo circular por el primer elemento del circuito eléctrico que se llama conductor. Bien, como mi compañera Carla dijo, en la capa de valencia
es la capa más externa de un átomo en donde se colocan los electrones. Y lo curioso es que cuando es más fácil arrancarlo, se convierte en un conductor. Entonces un conductor es aquel que tiene un solo electrón en su capa de valencia. En este caso, es un conductor. Un semiconductor es cuando tiene 4, como en el caso de hierro, que va a la derecha. Y si ya se considera un aislante, aquel material que tiene en su capa de valencia 8 electrones. ¿Vale? Entonces esos son los hules, pues la baquelita y todo eso que utilizamos como aislante. Entonces queda una especie de tablita de esta forma, donde decimos que un conductor es aquel que tiene un electrón en la capa de valencia, o en este caso, en el primer caso, una resistencia 0 o nula. Quiere decir que la resistencia es la oposición al paso de los electrones. Se define así la resistencia como la oposición al paso de los electrones. Entonces, significa que el que es conductor tiene resistencia 0 o cercana a 0, resistencia muy pequeña. Y un semiconductor tiene 4 electrones en su capa de valencia y una resistencia media, que es la que se puede medir, es la que utilizamos como los materiales que utilizamos para hacer resistencias. Y un aislante es aquel que tiene 8 electrones en su capa de valencia y una resistencia infinita. Y entonces, luego vamos a ver con un multímetro cómo podemos medir las resistencias infinitas o resistencias cercanas a 0. Pero resistencia, ¿no? Todo eso que utilizamos como aislante. Tenemos el concepto de resistencia. Como les dijimos, las resistencias están hechas de materiales semiconductores que en su capa de valencia tienen 4 electrones. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es definir la resistencia como la oposición al flujo de electrones. ¿Vale? Es la oposición, es como la que le dicen tranquilos, es la que controla a los electrones, ¿no? Ahorita la definimos así genéricamente, pero posteriormente vamos a ver que una resistencia también puede ser un aparato electrodoméstico, una lámpara, una computadora, o cualquier elemento que consuma energía eléctrica. Entonces la resistencia se representa por la letra R mayúscula, y este símbolo que se ve como un igual entre paréntesis, quiere decir, se mide en, entonces dice, la resistencia se mide en ohms. Ohms es el físico inglés que se dedicó a estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? El que hizo la famosa ley de Ohm. Entonces se representa con la letra griega omega, esa que parece una especie de gusanito, es una omega. Entonces la resistencia se mide en ohms y es la oposición al flujo de los electrones. Resulta ser que cualquier material tiene cierta resistencia, hasta los conductores. Los mejores conductores que tenemos son los llamados superconductores, que son el oro, la plata y el cobre. Por eso es que los principales elementos en que están hechos los cables conductores son de cobre. ¿Por qué no los hacemos de oro? Y porque es muy caro y porque se nos robarían, ¿no? Porque si el cobre se nos roba, imagínense, ¿cómo sería con el oro y la plata? Pero los principales metales que utilizamos, o los materiales que utilizamos como conductores, son el cobre, el oro, la plata y el aluminio, que los que más se utilizan son el cobre y el aluminio. Pero hasta esos tienen cierta resistencia, muy cercana a 0, pero tienen una resistencia muy pequeña. ¿De qué depende la resistencia? Ahorita lo vamos a ver. Bien, como estábamos comentando, hasta los mejores conductores tienen resistividad o resistencia, oposición al flujo de los electrones. Vamos a ver qué ocurre en un conductor, ¿no? Uno como el cobre. Fíjense, si lo vemos así macroscópicamente, veremos una especie de agrupamiento de átomos, en el cual, como sabemos, ustedes buscan la bibliografía, se van a dar cuenta que cualquier elemento que sea conductor como el cobre va a tener en su capa de valencia un electrón, ¿vale? No es que tenga un electrón solamente, sino que en su capa de valencia tiene un solo electrón. Entonces, veríamos algo así, ¿no? Algo así como un agrupamiento de átomos con un electrón en la capa de valencia, en la capa más externa, ¿vale? Entonces, si aplicamos una fuerza muy pequeña en este electrón,
este va a brincar a este, así se van a empujar, y va a haber un efectivo flujo de electrones, por eso se llaman conductores. Pero ¿de qué depende que tenga o no tenga resistencia un conductor? Pues primero de la longitud, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor longitud, pues los electrones tienen que transitar mayor distancia, entonces se van a alcanzar más, va a haber mayor resistencia con la longitud. Y otra cosa importante es el área transversal. A esto se le llama área transversal, ¿vale? A esto. Un área transversal de pequeña va a tener mayor resistividad que una área transversal plana. Entonces tenemos dos variables en cuanto a la resistividad de un conductor. Primero la longitud y luego el área. Bien, la resistencia tiene como símbolo genérico esta especie como de triangulitos y dos puntos de conexión, ¿vale? Ese es el símbolo genérico de la resistencia, es el que vamos a estar utilizando en nuestros diagramas, ¿vale? Entonces, ¿cómo varía la resistencia? ¿Cuál creen que tenga mayor resistencia? ¿Esta pequeña o esta más larga? Por supuesto que mayor resistencia va a ser la que tenga más longitud, ¿vale? Entonces la resistencia, vamos a ponerlo, ¿a dónde? De ese lado, con permiso, perdón. La resistencia R mayúscula, perdón, R mayúscula, va a ser inversa con la longitud. Ah, no, directa con la longitud, ¿no? La longitud, longitud va a ser directa, o sea, mientras aumente la longitud, la resistencia también va a aumentar, ¿vale? Le ponemos una flechita de aumento hacia arriba y una flechita de aumento hacia arriba. Entonces, mientras aumente la longitud, también lo va a hacer la resistencia, ¿vale? ¿Y qué va a pasar si primero ponemos una resistencia así solita o ponemos dos? ¿En cómo se llama? En paralelo. ¿Cómo se le nombra a dos líneas que están una al lado de la otra? Paralelas, ¿no? Entonces estas dos están conectadas en paralelo. Entonces, vamos a ver qué pasa con la longitud y el paralelismo, la conexión en paralelo de estas resistencias. Vamos a continuar con el tema de resistencia, ¿vale? La resistencia equivalente es la resistencia de un circuito en total, ¿vale? Es como si dijéramos qué resistencia total tiene un circuito, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer primero es definir los dos tipos de circuitos que tenemos, los circuitos en serie y los circuitos en paralelo, según la conexión y según el tipo de corriente que se manejan los circuitos corriente continua y corriente alterna. Los CCs es corriente continua y los CA, corriente alterna, ¿no? Entonces, los corriente alterna son los que están cambiando de polaridad constantemente, cambian de más a menos, de más a menos, de más a menos, continuamente, ¿no? 60 veces por segundo, son los corriente alterna, o sea, ¿vale? Entonces esos no los vamos a manejar porque tienen un comportamiento distinto a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Porque están cambiando de polaridad continuamente. De hecho, ¿qué hace que cambien los corriente continua a corriente alterna? Son los reguladores o los eliminadores o, ¿cómo se llaman? Transformadores, ¿no? El transformador de corriente de continua a alterna y de alterna continua. Elevando y disminuyendo el voltaje. Los eliminadores o transformadores. Uno de los temas de este curso, de hecho, las transformaciones de corriente alterna a corriente continua y viceversa, o aumentando y disminuyendo el voltaje, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, no estamos en resistencia, ¿no? Vamos a dejar este de lado, vamos a ver qué es una corriente continua. La corriente continua es aquel que no cambia de polaridad, siempre fluye en la misma dirección, como aquí lo marco. La tabla, ¿vale? Aquí va la intensidad de la corriente sigue un sentido siempre, ¿no? De donde hay muchos a donde hay pocos, donde hay excesos de electrones a donde hay carencia de electrones, ¿no?
A eso se le llama diferencia de potencial o voltaje. ¿Vale? Entonces esto se le llama voltaje. VV. La diferencia que hay entre la cantidad donde hay muchos electrones a donde hay carencia de poco. No siempre se va a tratar de equilibrar. Por lo tanto, será el flujo de electrones, o digo, se trata de controlar la electricidad que es caótica, se va en ese sentido porque va de menos a más. ¿Vale? Habitualmente nosotros hacemos o conocemos en una casa, sabemos que al flujo positivo es en la corriente, ¿no? Es contrario a lo que estamos diciendo ahorita. Lo demás nomás es por convención, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que siempre van de donde hay muchos a donde hay pocos, ¿no? Y se equilibra. Y por eso se da el flujo de corriente a través de este circuito. Entonces es un circuito porque ya tiene los tres elementos. Una corriente que va a irse como intensidad a través de un conductor, ¿sí? Una resistencia que va a tener una relación de resistencias y una fuente de potencial o fuente de poder, ¿vale? Que es una pila, una fuente de poder o cualquier cosa que produzca una diferencia de potencial o voltaje, ¿no? Entonces, el voltaje es la diferencia de potencial, donde hay muchos y donde hay menos. Entre más diferencia haya, mayor cantidad tenemos de fuerza para que fluyan los electrones a través de un circuito, ¿vale? Pero aquí lo importante es que ver cómo varía la resistencia, ¿no? Entonces, este es un circuito, es un circuito serie con corriente continua, CC. Circuito serie, corriente continua, CC. ¿Vale? Ese es el circuito que vamos a analizar ahorita. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se comporta la resistencia total? ¿Vale? Si es en serie, lo que vamos a hacer es como si nosotros dijéramos, tengo una resistencia, voy a moverlo. Bien, entonces, jóvenes, vamos a continuar con el tema de resistencia. ¿Vale? La resistencia equivalente es la resistencia de un circuito en total, ¿vale? Es como si dijéramos, ¿qué resistencia total tiene un circuito, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, primero es definir los dos tipos de circuitos que tenemos, los circuitos en serie y los circuitos en paralelo, según la conexión y según el tipo de corriente que se manejan los circuitos corriente continua y corriente alterna. Los CCs es corriente continua y los CA, corriente alterna, ¿no? Entonces, los corriente alterna son los que están cambiando de polaridad constantemente, cambian de más a menos, de más a menos, de más a menos, continuamente, ¿no? 60 veces por segundo. Son corriente alterna, o sea, ¿vale? Entonces esos no los vamos a manejar porque tienen un comportamiento distinto a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Porque están cambiando de polaridad continuamente. De hecho, ¿qué hace que cambien los corriente continua a corriente alterna? Son los reguladores o eliminadores o, ¿cómo se llaman? Transformadores, ¿no? El transformador de corriente de continua a alterna y de alterna continua. Elevando y disminuyendo el voltaje. Los eliminadores o transformadores. Uno de los temas de este curso, el hecho de ver las transformaciones de corriente alterna a corriente continua y viceversa, o aumentando y disminuyendo el voltaje, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, no dejamos en resistencia, ¿no? Vamos a dejar este de lado, vamos a ver qué es un corriente continua. La corriente continua es aquel que no cambia de polaridad, siempre fluye en la misma dirección, como aquí lo marco. La tabla, ¿vale? Aquí va la intensidad de la corriente, sigue un sentido siempre, ¿no? De donde hay muchos, a donde hay pocos. De donde hay excesos de electrones,
cuando no hay carencia de electrones, ¿no? A eso se le llama diferencia de potencial o voltaje. ¿Vale? Entonces esto se llama voltaje, VV, la diferencia que hay entre la cantidad donde hay muchos electrones a donde hay carencia de poco, ¿no? No siempre se va a tratar de equilibrar, por lo tanto será el flujo de electrones, o digo, se trata de controlar la electricidad que es caótica, se va en ese sentido porque va de menos a más. ¿Vale? Habitualmente nosotros hacemos o conocemos en una casa, sabemos que al flujo positivo es en la corriente, ¿no? Es contrario a lo que estamos diciendo ahorita. Lo demás nomás es por convención, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que siempre va de donde hay muchos a donde hay pocos, ¿no? Y se equilibra. ¿Vale? Y por eso se da el flujo de corriente a través de este circuito. Entonces es un circuito porque ya tiene los tres elementos. Una corriente que va a irse como intensidad a través de un conductor, ¿sí? Una resistencia que va a tener una relación de resistencias y una fuente de potencial o fuente de poder, ¿vale? Que es una pila, una fuente de poder o cualquier cosa que produzca una diferencia de potencial o voltaje, ¿no? Entonces, el voltaje es la diferencia de potencial donde hay muchos y donde hay menos. Entre más diferencia haya, mayor cantidad tenemos de fuerza para que fluyan los electrones a través de un circuito, ¿vale? Pero aquí lo importante es que ver cómo varía la resistencia, ¿no? Entonces este es un circuito, es un circuito serie con corriente continua, CC. Circuito serie, corriente continua, CC. ¿Vale? Ese es el circuito que vamos a analizar ahorita. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se comporta la resistencia total? ¿Vale? Si es en serie, lo que vamos a hacer es como si nosotros dijéramos, tengo una resistencia, voy a mover aquí una cantidad. Es como si tuviéramos una resistencia, por ejemplo, la R1, que fuera así, ¿no? Y luego enseguida la R2, y enseguida la R3. ¿Qué va a pasar con la resistencia total? Pues como vemos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la resistencia variaba con la longitud? Es como si pusiéramos uno seguido de la otra, ¿vale? Entonces eso quiere decir que la longitud de la resistencia va aumentando, ¿no? Si conectamos una resistencia seguida de la otra. Entonces, ¿cómo hace la resistencia total? La resistencia total o resistencia equivalente, va a ser mayor que, recuerden que ya sentimos la definición de la fuerza humana, que lleva la punta menor, es decir, que este va a ser mayor que cualquiera de las resistencias individuales, que sea mayor que R1, mayor que R2 y que R3, ¿no? ¿Vale? Entonces, quiere decir que el resultado va a ser mayor que cualquiera de las resistencias individuales. Y de hecho, ¿cómo se calcula la resistencia equivalente en una conexión en serie? No va a ser solamente la suma directa, ¿no? La R equivalente, ¿sí se alcanza a ver, Talita? Sí. La R equivalente va a ser igual a R1 más R2 más R3. ¿Vale? La suma directa. ¿Por qué? Porque entre más mayor sea la resistencia, la longitud de la resistencia, mayor resistencia va a tener. La resistencia equivalente va a ser la suma directa de esas tres resistencias, ¿vale? Entonces, si tenemos la R1, ¿cuánto va a valer? La mitad. R1 más R2 más R3. La suma directa. Entonces va a ser 1 ohm más 2 ohm
más 3 ohms, ¿no? Aquí lo dividimos. 3 ohms. ¿Cuál es 1 más 2 más 3? Son 6 ohms. ¿Vale? 6 ohms. Entonces, si se dan cuenta, la resistencia equivalente es esta es la resistencia equivalente, va a ser mayor que cualquiera de las resistencias individuales. Si se dan cuenta, es mayor que 1, mayor que 2, mayor que 3. Y en la suma directa, como se calcula la resistencia en un circuito CC, corriente continua, conectado en serie. Vale, entonces ya saben cómo se va a calcular la resistencia equivalente, la resistencia total de un circuito que está en serie. Una seguida de la otra, es como se debe definir la 50 en serie. Uno seguido de la otra, una resistencia seguida de la otra. La suma, pues es como si se sumaran directamente, ¿no? ¿Vale? Bien, gracias. Entonces continuamos. Bien, vamos a ver lo que es un circuito CC de corriente continua, CC en paralelo, ¿no? Resistencias en paralelo. ¿Qué quiere decir que sean en paralelo? Vamos a suponer que las líneas paralelas son aquellas que son las que no se juntan nunca, que está una al lado de la otra. Por eso decimos que las resistencias en serie son las que están una al lado de la otra. Y si lo vemos aquí, en este circuito, ponemos R1 al lado de la R2 y al lado de la R3, una al lado de la otra. ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Cómo es respecto a la resistencia equivalente, ¿no? La resistencia equivalente de una conexión en paralelo. Fíjense, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, van en el periférico y se encuentran un carro descompuesto en uno de los carriles? ¿Cuántos carriles tiene el periférico? 3, ¿no? O si en uno de los 3 carriles se encuentran un carro descompuesto, pues van a tener 2 carriles. Entonces, en la mañana, cuando eso ocurre, se hace un carrilero antes de que el carro descompuesto y después ya va un flujo normal de vehículos, ¿no? Hagan de cuenta que el carro es una resistencia. ¿De qué pasa si aumentamos carriles? Por ejemplo, en el segundo piso, ¿no? Del periférico. ¿Qué pasa si ya pusimos aparte de los 3 carriles? Pues aumentamos los carriles por donde viajan los electrones, entonces la resistencia, ¿qué pasa? Pues se disminuye, ¿no? Y ocurre exactamente lo contrario que en el circuito en serie, porque el circuito en serie, como lo ponemos una seguida de la otra, se va haciendo una resistencia más larga y entonces la resistencia va creciendo conforme van aumentando la resistencia, ¿no? Porque se va haciendo más larga. En este caso es contrario, ¿por qué? Porque entre mayor carriles pongamos para los electrones, menor resistencia va a haber, ¿no? Porque va a haber, si ustedes ponen 2 carriles, va a ser, si ponen 3 va a ser más el flujo, si ponen 4, 5, 6 carriles van a aumentar el flujo de electrones. Entonces la resistencia, ¿qué pasa? Disminuye, la resistencia equivalente total del circuito disminuye. Entonces, entre más carriles ponemos, aquí ponemos un R4, un R5, la resistencia va a ser menor. Entonces, en un circuito en paralelo, vamos a tomar el ejemplo de nuevo que es R1 igual a 1, R2 igual a 2, y igual a 3 ohms, ¿vale? Ahí está. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué pasa con la resistencia en paralelo. Si ponemos más carriles, va a disminuir la resistencia, entonces es inverso. La variación es inversa, mientras una crece, la otra decrece, ¿no? Entonces, la R equivalente o total va a ser igual a 1 entre R1, porque es inverso, ¿no? Crece inversamente. Quiere decir que en lugar de crecer va a disminuir, crece inversamente. Y esto 1 entre R1 es el inverso, ¿vale? De R1. Y de hecho debe ser el inverso de 1 entre R1. R equivalente va a ser el inverso, ¿no? No va a ser inverso. 1, el R equivalente, ¿vale? Va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Bien, entonces vamos a calcular la resistencia equivalente de un circuito conectado en paralelo. Como dijimos, el resultado debe ser menor que cualquiera de las resistencias individuales, o sea, menor que 1, menor que 2 y menor que 3. Si sale mayor un 9, entonces estamos mal, ¿vale? Entonces vamos a hacer como se hace. Bien, entonces decimos que como vamos a calcular los inversos, el inverso de la resistencia equivalente, que es la resistencia total del circuito, va a ser igual el inverso de R1, el inverso de R2 y el inverso de R3, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale R1? 1 ohm.
¿Cuánto le vale R2? 2 ohms. ¿Cuánto vale 3? R3, 3 ohms, ¿vale? Entonces queda 1 entre 1, 1 entre 1, 1 entre 2, más 1 entre 3. O sea, 1 más 1 medio, más 1 tercio, ¿vale? Entonces, ¿cuántos sextos? ¿Por qué sextos? Porque si hacemos la suma de los dos últimos términos, va a ser un 2 medio más 1 tercio, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, ¿cómo se hace? Para encontrar el mínimo común denominador, te dicen 2 por 3, ¿cuánto es? 6, ¿vale? Entonces, 3, y digo 6, entre 2, a 3 por 1, 3. 6 entre 3, a 2 por 1, 2. Estos son 5 sextos, ¿vale? Entonces, ¿cuántos son? 6 sextos más 5 sextos, aquí están. 1 entre el inverso del equivalente va a ser igual a 6 sextos más 5 sextos, que es el resultado de los dos últimos, ¿vale? ¿Cuánto es? Como es el mismo denominador, pasa, y se suman solamente los numeradores. ¿Cuánto es? 6 más 5, 11. Entonces, 1 entre el equivalente va a ser 11 sextos, ¿vale? Pero no queremos calcular el inverso, sino el directo. Entonces lo volteamos. Entonces decimos que los paneles lo botamos y queda R equivalente entre 1, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es R equivalente entre 1? Cualquier número dividido entre 1 es el mismo número, ¿no? Porque 5 entre 1, ¿cuánto es? 5. 6 entre 1, 6. 1000 entre 1, 1000. 1500 entre 1, 1500. Entonces, R equivalente entre 1 es R equivalente, ¿vale? Entonces, pues, el resultado también lo tenemos que voltear, porque estamos calculando los inversos, ¿no? Entonces, en lugar de poner 11 sextos, va a ser 6 onceavos. ¿Cuántos 6 onceavos? Es 0.5, ¿vale? Entonces, R equivalente es igual a 0.5 ohms. 0.5 es menor que 1, sí. Menor que 2, sí. Menor que 3. Entonces, estamos bien, ¿vale?